Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez-Ver y en el día de hoy vamos a estar conversando con distintos representantes de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Aquí nos encontramos con Charlotte Gosset Navarro de Hispanic Federation. Saludos, Charlotte. Saludos. Nos encontramos también con Ariadna Godró de Ayuda Legal. Saludos, Ariadna, ¿qué tal? Saludos. Hola. Y Marcos Santana de la Red por los Derechos de la Niñez. ¿Qué tal, Marcos? Saludos. Y nuestra amiga Tania de Taller Salud, Tania Rosario Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todas. Bien, quizás más adelante nos acompañe también a Amanda Rivera Flores del Instituto para el Desarrollo de la Juventud, porque se ha retrasado un poco, pero va a intentar a ver si se puede sumar. Pues vamos a estar hablando sobre la labor de las organizaciones sin fines de lucro con relación a este contexto específico de la crisis del COVID-19. Vamos a empezar dando unos datos de contexto sobre el tercer sector o de sin fines de lucro. Según un estudio de estudios técnicos, el universo de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico comprende unas 14,000 organizaciones. Sin embargo, estas organizaciones de impacto comunitario se identifican unas 6,300 y que manejan unos 3,500 millones de dólares para otorgar ya sea servicios directos a la ciudadanía o las operaciones para también hacer política pública, por ejemplo. Otro dato curioso también que tenemos y es el impacto de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, y es que la labor que ellas realizan para en específico dar servicios directos a la ciudadanía, ya sea en educación, en seguridad, por ejemplo, el gobierno tomaría $7 por cada peso que invierte una organización sin fines de lucro para dar y otorgar esos servicios a la ciudadanía. Por cada dólar, el gobierno le tomaría $7 darlo por la burocracia, ¿verdad? Y los diferentes retos que enfrenta el gobierno. Sabemos entonces que en el contexto del COVID-19, hemos estado escuchando allá afuera muchos expertos en salud, en seguridad, y bueno, está el asunto de los servicios directos a las personas, pero también está el manejo. Entonces, esa política pública que está ejerciendo el gobierno, y ya sea desde la orden ejecutiva, también con el manejo de salud de las pruebas, realmente el hacer política pública puede tornarse tan importante como los servicios directos. Así que quisiera que alguien me explique, fíjate, Tania, que te tenemos aquí, sabemos que también lleva años trabajando en este sector, una explicación general sobre la diferencia entre las organizaciones sin fines de lucro que hacen política pública y las que dan servicios directos o hacen ambas. Pues esa es la experiencia de Taller Salud. Creo que algunas de nuestras compañeras aquí en este panel también la comparten. Realmente nosotros le llamamos a ese trabajo de incidencia o abogacía, ¿verdad? En Estados Unidos se usa advocacy, y ese concepto es como complejo para traducir directamente en Puerto Rico, pero ciertamente el trabajo de servicio directo nos deja ver las brechas entre lo que hace falta y lo que hay, ¿verdad? Entre la necesidad o las necesidades que pasan las distintas poblaciones y los sistemas o mecanismos de protección social que existen. Y la brecha es enorme. Así que no sería suficiente nunca el servicio por sí solo. Nos quedaríamos todas cortas tratando de brindar servicio porque es muy grande la necesidad. Así que ese trabajo es lo que orienta la incidencia, ¿verdad? O cómo nosotros establecemos prioridades de lo que merece ser atendido como trabajo de incidencia. Pienso que quizás la forma más fácil de explicarlo es
Cuando las personas que no están en puestos electivos o en puestos administrativos del gobierno se movilizan para exigir cambios en lo existente o creación de cosas inexistentes que de alguna manera benefician a poblaciones que están siendo afectadas por políticas públicas que son injustas o por políticas públicas que son inexistentes y que creemos que deberían existir. Eso es como de una manera bien sencilla de explicarlo. Quizás no sé, quizás un ejemplo de eso en el contexto del COVID, ¿verdad? Pues podría ser que ahora mismo, a pesar de las órdenes ejecutivas que se han promulgado, pues no hay una orden ejecutiva, no hay ni una sola cláusula en esas órdenes ejecutivas que establezca una renta básica que asegure un ingreso mensual fijo, mínimo, que proteja a las familias que están sin ingreso. No hay una moratoria para las personas que alquilan, así que, ¿verdad? Ese tipo de protecciones que se supone que el Estado legisle y ejecute, pues si eso no ocurre, las personas y las organizaciones nos movilizamos para exigir que ocurra. Y de eso se trata la incidencia. Bien, entonces, Marcos, si nos podrías decir, por ejemplo, en tu experiencia con la Red de Derechos de la Niñez y otras experiencias que también has tenido en el pasado, el asunto de los servicios directos, ¿cómo tú podrías explicar o qué ejemplos tú podrías dar de aquellos servicios que dan agencias de gobierno como familia, salud, vivienda, y eso en comparación con los servicios que dan las organizaciones sin fines de lucro? ¿Qué diferencias grandes, verdad, o patentes principales tú podrías encontrar o describir? Bueno, en primer lugar, mencionar un ejemplo muy concreto, ¿verdad? En materias de albergues de protección para niños y niñas sobrevivientes de violencia y para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, es el mejor ejemplo de un servicio que el gobierno ha mostrado su incapacidad para operar. En el caso de los albergues para niños y niñas, en el pasado el Departamento de la Familia tenía uno y lo tuvo que cerrar porque no podía sostenerlo. Y así hay un municipio que tuvo un albergue para mujeres y tampoco pudo operacionalizarlo. Así que yo creo que el mejor ejemplo de nuestra experiencia trabajando en la red y con albergues de niños es ese servicio, que es el único espacio que puede garantizar la vida y la seguridad de quienes sufren violencia 24 horas al día, 365 días del año, y en el caso de los albergues de niños y niñas, llevan 120 años en este país. Tenemos el albergue más antiguo de este lado del mundo. Así que el departamento tiene 50 años de existencia. Creo que en materia de protección y albergues para niños es un servicio que sin duda el gobierno no ha podido ofrecer, y como ese pudiéramos plantear algunos otros ejemplos, ¿verdad? En el contexto del COVID, nosotros en la red y nosotras en la Red por los Derechos de la Niñez trabajamos una línea de apoyo para jóvenes sin hogar. Nosotros tenemos un proyecto en Juncos que provee vivienda a jóvenes sin hogar y hemos planteado reiteradamente que aunque hay una orden ejecutiva que atiende el asunto de la población sin hogar, no considera las condiciones específicas de los jóvenes que están en la calle, que no es la población sin hogar regular, no es la que vemos debajo del puente, ¿verdad? Vimos muchos jóvenes que su techo seguro era el hospedaje. Cuando las universidades cerraron, quedaron en la calle. Así que este tema de proveer techo a jóvenes de 18 a 24 años que están en la calle, nosotros lo hemos estado trabajando desde Casa Ramón, gracias al apoyo de gente como Hispanic Federation y otras organizaciones, y es el primer y único programa que ofrece vivienda a jóvenes y es administrado por una organización sin fines de lucro. Otro buen ejemplo de los servicios que el gobierno sin duda no ha podido dar. Y para terminar, creo que hay que decir que las agencias que han mencionado, familia, educación, salud, lo que queda claro en esta emergencia y en las pasadas 3, 4 emergencias es que son agencias que están anquilosadas, estacionadas en el tiempo y que sin duda ya no responden bien a las necesidades del nuevo país que tenemos después de las emergencias que hemos vivido. Gracias, Marcos. Y tocaste también el tema de vivienda. Quisiera que Ariadna nos pueda decir esa comparación de esos servicios de vivienda o la falta de ellos y cómo entonces ayuda legal, por ejemplo, que ha estado enfocado en el tema de vivienda. ¿Qué grandes diferencias tú podrías identificar, Ariadna?
Sí, mira, el modelo de ayuda legal Puerto Rico, y me identifico con los compañeros que acaban de hablar, la realidad es que nosotras que hacemos trabajo legal, el servicio directo que hacemos lo redefinimos, porque muchas veces el trabajo legal es después de que ocurre la violación de derechos, y aunque otras entidades hermanas importantísimas hacen trabajo de representación, el trabajo de ayuda legal es buscar la manera en que podemos lograr cambios a través de abogacía, cómo podemos incidir en la toma de decisiones sobre políticas públicas que tengan que ver con vivienda y cómo podemos acompañar a las personas para que se autodefiendan. Para darte una idea, nosotros llevábamos 2 años y medio luchando por una moratoria de hipoteca para que las instituciones financieras no se aprovecharan de la mayor vulnerabilidad de las personas después de los desastres. No nos hicieron caso después de Irma y María. En el proceso de los terremotos, a los pocos meses de los terremotos, ya teníamos sobre 600 nuevas demandas de ejecución de hipoteca, y no fue hasta ahora, ¿verdad?, de tanto y tanto y tanto buscar cómo incidir, que logramos finalmente una moratoria que se dijo que nunca se iba a poder alcanzar, una moratoria que impactara a todas las instituciones financieras que hacen negocios en Puerto Rico. Temporera, claro está, pero un paso afirmativo. Ahora mismo estamos luchando por, como bien hablaba Tania, no hay una renta básica, se le está pidiendo a la gente que se quede en su casa, pero la pregunta que tenemos siempre es bajo qué condiciones. La asistencia directa es bien importante, pero al gobierno se le hace bien fácil confundir asistencia directa con caridad. Y la caridad no tiene poder de hacer transformación social. La caridad puede ser importante para mejorar la condición de un individuo que un día particular necesita comida, pero para que esa persona o esa comunidad esté apoderada se necesita mucho más. Y eso es algo que el gobierno no solamente no hace, sino que desincentiva, castiga y persigue, ¿no? Incluso dentro de las mismas organizaciones que estamos haciendo este trabajo con temas tan medulares como el derecho al techo. Gracias, Ariadna. Y vamos entonces con Charlotte de Hispanic Federation, porque precisamente Hispanic Federation otorga fondos, ¿verdad?, a las distintas organizaciones sin fines de lucro y trabaja también en el área de política pública. Charlotte, en tu experiencia, sabemos que tú llegaste post María, ¿verdad?, de New York y llevas estos 2 años y pico en Puerto Rico y has estado empujando mucho la agenda, ¿verdad?, de cambios en políticas públicas. ¿Qué áreas ahora en este contexto del COVID-19 tú puedes identificar como importantes o principales en ese hacer de política pública, en ese trabajo de advocacy? Bueno, varios ya se han mencionado, y para ahondar un poquito en lo que han dicho, yo siento que no es solo algo que se puede hacer una organización sin fines de lucro, una organización comunitaria, lo que es la abogacía, sino es una responsabilidad, ¿verdad? Lo que Ariadna acaba de decir, que no solo podemos hacer caridad, también hay organizaciones que se enfocan en la caridad y eso es bien importante y eso asegura que la gente tiene las cosas básicas, pero tenemos la responsabilidad de amplificar los reclamos de la comunidad. Tenemos dinero, presupuesto, gente que trabaja y tenemos que utilizar nuestras plataformas, nuestros recursos para amplificar esos reclamos de las comunidades que estamos atendiendo, de todos los diferentes tipos de servicios. Y en estos momentos, en estos contextos del COVID-19, yo por lo menos he visto que este sector, el tercer sector, está haciendo esto. Vieron que dentro de todo lo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno local, hay unas áreas que totalmente se quedaron sin atender. Y esos reclamos desde el principio, el tercer sector se ha unido, y eso también es algo bien, bien bonito ver, que se ha unido el tercer sector a buscar ese consenso de dónde son esas áreas que no se ha atendido. Algunos que se mencionaron, de vivienda, por ejemplo, el issue de que tanta gente en Puerto Rico alquila y que todavía no tenemos ni aquí en Puerto Rico ni tampoco en Estados Unidos, porque no voy a decir que esto solamente es una falla en Puerto Rico, sino en muchas áreas que no están atendiendo a las comunidades más vulnerables en Puerto Rico para asegurar que tienen vivienda. Todavía no han hecho una declaración que en Puerto Rico que los inmigrantes indocumentados van a poder recibir todos sus servicios de salud gratis para atender al COVID-19. Eso también es algo totalmente inaceptable. Tienen que asegurar que cualquier persona en Puerto Rico puede recibir lo que necesitan, incluyendo personas indocumentadas que viven y que son parte de nuestras comunidades.
el issue de que siguen diciendo que han atendido la alimentación del país, en particular de los niños, sabemos que es totalmente falso y que hay niños y personas adultos también que en estos momentos no saben qué van a comer hoy en la tarde. Y eso es un problema. Y ahí también las organizaciones sin fines de lucro se han involucrado y están participando en esa distribución, pero no quita la responsabilidad del gobierno de asegurar que eso se hace bien. No pueden, nosotros por lo menos en Hispanic Federation creemos que la mejor manera o sistema que se puede crear en un estado o en una isla como Puerto Rico es una colaboración y espacios donde se puede unir tanto el sector público, ¿verdad?, con organizaciones sin fines de lucro que día a día están en sus comunidades y conocen mejor que cualquier otra institución o entidad lo que son las necesidades en esa comunidad. Así que si se quiere atender a cualquier issue de esa comunidad vulnerable, tienes que tener a la mesa a las organizaciones de lucro. Gracias, Charlotte. Sabemos que también tienes una reunión ahora a las 12, así que sabemos que te tienes que ir. Te agradecemos tu participación siempre. Y entonces le iba a preguntar a Tania, precisamente con este asunto de la política pública y el manejo del COVID-19, ¿verdad? Esta crisis, el llamado pues ha sido por las autoridades en salud del quédate en casa, ¿verdad? El tratar de minimizar ese contagio, pero sin embargo eso pues se ha probado que se dispara la violencia doméstica allí donde ya estaba o donde todo parecía de lo más bien, pero realmente subyacentes sí habían unos problemas que están aflorando ahora. Y ustedes desde Taller Salud han hecho diferentes llamados al gobierno para el manejo de precisamente las sobrevivientes de violencia doméstica. ¿Cómo tú nos puedes decir, verdad, el contexto ya ahora del gobierno, cómo lo ha manejado y qué puntos importantes todavía quedan en este renglón? Mira, el problema en Puerto Rico de las respuestas de emergencia es un problema de diseño y lo vimos bien claramente para el huracán María, y yo te diría que si solo vamos a hablar de una cosa problemática, yo diría que ese mensaje que el gobierno envía de que la responsabilidad de la preparación es individual, es criminal, negligente, criminal y causante de angustia innecesaria y de muerte. Tú como Estado, mantenerte persistentemente emitiendo un mensaje que culpabiliza y responsabiliza a las personas de su propia salvación, de verdad para mí bordea lo criminal. Y en el caso del COVID, esa insistencia en solamente atender la crisis con llamados al distanciamiento social, de que la gente se quede en sus casas, se parece, ¿verdad? El hashtag quédate en tu casa se parece al echapalante, ¿verdad?, de Posmaría, que tiene ese desdén por las circunstancias familiares, personales y comunitarias en las que vive mucha gente, en donde quedarte en tu casa es precisamente lo menos, ¿verdad?, que uno puede hacer cuando está afectado por la violencia, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues las dimensiones de las violencias son muchas. Así que uno está viviendo violencia familiar o íntima y también está viviendo violencia estatal encima de ella. Así que realmente es un problema muy complejo. Pienso que es importante resaltar que solo quedarnos en nuestras casas no resuelve el problema de la epidemia, ¿verdad?, de la propagación del COVID. La estrategia de distanciamiento social no funciona en un vacío, necesita rastreo de pruebas, rastreo de contactos, pruebas masivas y necesita transparencia en los datos. Sin esos componentes, nosotros hemos estado prácticamente 6 semanas en un vacío de una estrategia eficiente de control de la propagación de una enfermedad. Y si a eso tú le sumas que no hay ni un solo mecanismo de protección social en efecto, o sea, puesto en marcha, pues tú vas a tener situaciones innumerables de familias y mujeres y niñez viviendo angustia que no merecen, viviendo escasez que no merecen, viviendo hambre que no merecen y viviendo violencia que no merecen.
Así que en realidad, ¿cómo solucionarlo? Desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pues el gobierno merece un escrutinio público mayor, porque el gobierno nuestro ya ha probado ser negligente en 2 experiencias de emergencia recientes. Así que, ¿verdad? Pues nosotras estamos vigilantes y denunciando cuán irresponsables son esos mensajes y al mismo tiempo, pues proveyendo algunos remedios inmediatos para las personas afectadas. Ha sido interesante cómo se han movilizado todas las organizaciones que damos servicios a sobrevivientes y víctimas. Se han creado varias líneas de orientación, referido y apoyo psicosocial que no existían, ¿verdad? Algunas de ellas se han creado para... ¿Han recibido muchas llamadas? Sí, las llamadas se duplican por semana. El volumen de llamadas se ha duplicado por semana. Esta es la semana que más llamadas nosotras hemos manejado en nuestra línea. Que es la 6ª semana de la crisis del COVID. Y es la 6ª semana, ¿verdad? Para la gente que vive por quincena, pues uno sabe que es la 3ª quincena sin cobrar, y uno no tiene moratoria, ¿verdad? Así que la gente ya está hace rato decidiendo que no va a pagar para poder comer. El costo de la comida se ha duplicado o triplicado y DACO no ha intervenido en eso. Y cualquiera de los otros mecanismos posibles que podrían minimizar los estresores que detonan situaciones de violencia en los hogares, pues no existen, ¿verdad? Así que realmente es una situación bien como una encerrona, ¿no? Como que pone a las familias en una calle sin salida, y también a las comunidades, porque al final, aún en el distanciamiento social, pues los tejidos sociales comunitarios tienden a querer ayudar, ¿verdad? Pues en Puerto Rico es así, ya lo vimos después de María, ¿verdad? Tienden a querer compartir el racimo de plátano, lo que hay. Y eso incluye también los manejos de situaciones de violencia de género en todo ¿verdad? En todas sus manifestaciones. Y en este momento la gente duda, no sabe cómo ayudar. No saben si las puertas están abiertas, ¿no? ¿Verdad? No hay información. Dentro de este escenario que tú nos describes, también has ¿verdad? Utilizado una palabra que es una falta de estrategia. Y precisamente cuando estábamos ahorita, antes de empezar a grabar, probando los micrófonos, Marcos, ¿verdad? Probando los micrófonos, hizo un llamado, aprovecho ese momento, y es utilizar como parte de la estrategia, incluir a las organizaciones sin fines de lucro, que como tú dices, llevan muchísimos años y décadas conociendo esas necesidades de esas poblaciones y a veces mucho mejor que el gobierno. Y entonces, ¿cuál es la propuesta, Marcos, que tú nos estabas hablando antes de comenzar sobre un task force social? ¿Cómo sería eso? Y bueno, pues este junte de voluntades surgió hace varias semanas. Está compuesto por más de 100 organizaciones, líderes comunitarios, fundaciones filantrópicas y otros representantes de la sociedad civil que hemos, ¿verdad?, decidido poner nuestros conocimientos sobre la mesa y comenzar a plasmar las propuestas por tema. Comenzó como un reclamo al gobierno de que nombrara un grupo especial que trabajara con todo lo que tiene que ver con la dimensión social, con la violencia, con todo lo que implica, ¿verdad?, el aspecto social, porque el gobierno solamente había apalabrado el tema de salud física, evidentemente, y el componente económico. Así que surge como una petición al gobierno de que nombre un grupo especial para trabajar la parte social. Simultáneo a esa petición nos seguimos organizando, tuvimos una reunión con Fortaleza, hemos tenido 4 llamadas y el lunes hay una segunda reunión. No obstante, el Fortaleza nombre formalmente un grupo desde Fortaleza o no, ya nosotros en el Task Force Social del Pueblo estamos constituidos, estamos divididos en 12 comités. El lunes esperamos publicar un informe por áreas temáticas con propuestas y acciones urgentes. Así que es nuevamente lo que ha planteado la Tania y las demás compañeras, unas respuestas de la gente, ¿verdad?, de las organizaciones y de las comunidades a esta situación tan incierta, ¿verdad?,
Y lo que planteamos desde ahí no es otra cosa que se considere la gente, ¿verdad? Que en la ecuación de la respuesta a la emergencia, en el centro tiene que estar la gente, los niños, las mujeres. Sabemos, el Departamento de Familia, por ejemplo, ha planteado que tiene una disminución en casos de querellas de maltrato. Han recibido, desde que inició la pandemia hasta el 20 de abril, 673 querellas de maltrato a menores y 800 de adultos mayores. Dice la subadministradora en primera hora ayer que la mayoría o muchos de las querellas de menores eran violencia de género frente a los niños, pero realmente era menos de lo que fue el año pasado. Esas expresiones son nefastas porque sabemos que en este momento no vamos a ver ese aumento en las líneas oficiales, porque los lugares donde tradicionalmente los niños, las niñas, las mujeres pueden buscar ayuda, pueden denunciarlo, son las escuelas, son las organizaciones, son los centros de cuidado, ¿verdad? Y asuntos como asuntos como el tema del hambre, ¿verdad? Que sabemos que más de 200,000 niños en el sistema público del país, la única comida que tienen segura es el desayuno y la comida que dan en la escuela. Y otros temas, la violencia de género, etcétera, son parte central de la agenda de trabajo del Task Force Social, y vamos a seguir insistiendo en que el gobierno los reconozca, pero no estamos sentados y sentadas esperando por el gobierno. Estamos haciendo lo que nos toca, estamos haciendo trabajo de advocacy y otras estrategias para implementarla. Marcos, tú que mencionaste el junte de tantas organizaciones de la sociedad civil, y esta pregunta es abierta, puede ser Tania, Ariadna, Charlotte. Estamos en un contexto en el que ya se está comenzando a hablar sobre una flexibilización de las medidas de distanciamiento social, y hay sectores grandes, importantes, influyentes, que ya han cursado cartas a la gobernadora y al gobierno, ya sean de la manufactura, estaban la familia, ¿verdad?, Fonalleda de los centros comerciales, de turismo, de energía, ya proponiendo que se comenzara a flexibilizar. En términos del tercer sector, que ustedes han dicho que se han unido más que nunca, que están organizando estos juntes, ¿ustedes tienen un consenso? ¿Qué se está hablando? ¿Qué ustedes creen que le conviene más a la gente y a su bienestar? Cualquiera puede intervenir. A nosotras nos preocupa mucho cualquier postura que busque abrir solamente, igual que nos preocupa mucho el encierro solamente. Nosotras creemos en el distanciamiento físico, pero creemos en distanciamiento físico siempre que se garanticen las condiciones de vida digna, como vivienda, salud, trabajo. Nos preocupa mucho que hay una percepción de unidad en el tercer sector. A mí no me gusta nunca usar esa expresión, me pregunto qué es el tercer sector. Pero realmente no, también tenemos organizaciones sin fines de lucro grandes, influyentes y con muchísimo capital, que han apoyado en el pasado otro tipo de políticas que también fragmentan y perpetúan sistemas de pobreza y desigualdad, endosando posturas para abrir comercio sin tener una perspectiva clara de las consecuencias que eso va a tener, particularmente para las personas trabajadoras que funcionan como carne de cañón. Y me refiero a ¿qué consecuencias ustedes creen, verdad, que tendría esta flexibilización de las medidas de distanciamiento social? Una flexibilización sin pruebas, una flexibilización sin un sistema de salud que haya validado el plan de salubridad pública que estemos estableciendo, es literalmente condenar a condiciones de salud precaria a las poblaciones más pobres, que no le van a poder decir que no a un patrono, que no van a tener derecho a pedir un desempleo porque su trabajo va a estar abierto y es que voluntariamente no quieren ir. Y eso me preocupa sobre todo, a mi perra también le preocupa, me preocupa sobre todo la manera en que las personas que trabajan al mínimo se van a ver literalmente obligadas a acudir a espacios de trabajo cuando ya han dicho sectores de la economía ¿verdad?, empresarial de este tipo en Puerto Rico, que están pretendiendo que se les exima de mascarillas, de guantes, de equipo protector. Así que abrir para forzar una normalidad, cuando la normalidad se ha puesto a prueba y ha fracasado después de los huracanes, después de terremotos, me parece literalmente sacrificar una vez más a la gente más vulnerable del país. Gracias. Charlotte, te cancelaron la reunión, así que te vamos a aprovechar unos minutitos. ¿Qué tiene que decir Hispanic Federation, que sé que trabaja con cambios en política pública, con esta posible flexibilización, ¿verdad?, en la sexta semana, y quizás también en comparación con cómo se ha actuado también en otras jurisdicciones, en otros países?
con relación a tratar de bajar la curva, ¿verdad? Dime qué estás pensando, qué ustedes han discutido. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ariadna, todo lo que ella acaba de decir, que crear un plan de abrir, porque la economía necesita mover, pero sacrificar el salud para eso, eso no tiene sentido, eso va en contra, ¿verdad?, de todo, cómo la economía se va a ver afectada cuando gente en Puerto Rico empieza a morir o que los hospitales de repente tienen miles de personas ahí porque tienen COVID, porque tenían que ir shopping en plaza, o sea, en cualquier plaza ahí para comprar ropa, para cortarse el pelo. O sea, eso no son cosas de emergencia. Nosotros sí estamos interesados en ver, igual como Ariadna dijo, que una flexibilización, pero enfocado en asegurar las necesidades básicas de la gente y asegurar que organizaciones sin fines de lucro que atienden a esas necesidades básicas, quizás compañías o cosas que atienden las necesidades básicas de la gente, pueden empezar a funcionar de una manera que todavía protege también la salud de las personas trabajando, las organizaciones sin fines de lucro y cualquier otro negocio, cualquier otro empleado. Ya hemos visto que hay gente trabajando por ahí para mantener los servicios que ya están corriendo. Hay gente de mantenimiento trabajando, hay gente en las calles trabajando que no tienen el equipo que la gente en los supermercados y otros sitios que hemos visto que han tenido que exponerse a trabajar y exponerse a esta enfermedad, y nos preocupa eso mucho. Nuestra sede es en New York, ¿verdad? Así que nuestra oficina en New York ha estado cerrado desde antes de que se cerró Puerto Rico y no pensamos reabrir en ningún momento inmediato, ni aunque en New York también se está hablando de abrir. ¿Y por qué? Porque vimos el efecto, cómo esto ha impactado a la ciudad de New York y cómo ha impactado las familias de que trabajan en Hispanic Federation y a los amigos de las personas que trabajan en Hispanic Federation. Yo te puedo nombrar varios amigos dentro de solamente la red mía en New York que han perdido personas en su familia a esta enfermedad. Y todos los días que yo abría los medios míos, yo veía otra persona anunciando que alguien en su familia se había muerto. Y yo no quiero ver eso en Puerto Rico, donde tenemos un sistema de salud que es más precaria que la de New York y menos preparado para responder que la de New York. Así que para mí la respuesta no debe ser vamos a reabrir plaza o vamos a reabrir tiendas, sino cómo podemos juntarnos a reclamar al gobierno, tanto federal como estatal, para asegurar que las personas tienen el dinero que estamos esperando de PAN, ¿verdad? Que se sueltan y que procesan toda esta solicitud de PAN. ¿Cómo estamos asegurando que se provea el dinero necesario para que la gente no está preocupando por su renta, que no están preocupando por su comida? ¿Cuándo vamos a empezar a de verdad mover lo que es el desempleo, los fondos de desempleo, que la gente está esperando esos fondos para que no se tiene? Si la gente está reclamando quiero ir a trabajar es porque están preocupados de dónde van a tener el dinero para hacer sus compras, para pagar su renta, para la salud. No es porque todos estamos esperando ir y trabajar porque queremos trabajar y poner nuestras vidas en riesgo, es porque la gente está preocupada de pagar con las hipotecas. Así que todo lo que han hablado de asegurar que la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas, que no tenemos que preocuparnos de salir de este encierre con unas deudas tan grandes que 3 meses después nos van a botar de nuestras casas, o que no vamos a poder pagar la tarjeta de crédito donde pusimos todo durante este tiempo, ¿verdad? O que no sabemos dónde viene ese próximo plato de comida para mi hijo, ¿verdad? Que esas preocupaciones que tiene la gente se puede atender no abriendo otra vez las tiendas, sino asegurando que el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico toman la responsabilidad de asegurar las necesidades básicas de la gente durante este tiempo, y pensando al futuro también de cómo van a borrar esas deudas que tiene la gente que están aumentando en estos momentos. Bien, gracias Charlotte. Les pregunto, y también cualquiera puede intervenir, sobre esta estrategia entonces de que sí se incluya las sin fines de lucro en el manejo de esta crisis del COVID-19. Las organizaciones sin fines de lucro llevan muchísimas décadas y no es la primera emergencia que pasamos y siempre pues se van a mantener dando los servicios.
y en unas épocas son más consideradas sus opiniones o sus visiones para el manejo de crisis y otras veces no. Les pregunto, en este contexto del COVID-19, lo que ustedes están haciendo con la mesa social, con el reclamo de que se haga un task force social, ¿cuán importante es que el gobierno sí los escuche y los siente, ¿verdad?, en una mesa de toma de decisiones, como hemos escuchado muchas veces a Tania Rosario de Taller Salud hacer esta exigencia, que estemos en la mesa de la toma de decisiones, porque son las organizaciones sin fines de lucro las que están dando todos estos servicios a las poblaciones más vulnerables? ¿Qué tan importante es que el gobierno acceda a esto? ¿O sencillamente ustedes, las organizaciones sin fines de lucro, van a continuar de manera paralela, otorgando los servicios y en la acción y en ese ofrecimiento de servicios hacer una nueva política pública? Puede ser cualquiera. Pues yo puedo empezar rapidito a decir que ya las organizaciones sin fines de lucro están trabajando, ya están en la calle sin que el gobierno le diga sí, estás en la mesa, otra vez están haciendo lo que tienen que hacer, todo lo que han podido, todo lo que tienen los recursos necesarios y hasta algunos sin recursos están respondiendo, como lo hicieron en María, como lo hicieron en los terremotos. Nosotros abrimos un fondo de emergencia de 1,5 millones ya tenemos en ese fondo de emergencia para organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y hemos recibido tantas solicitudes de organizaciones, no para cosas que están esperando los fondos para empezar, cosas que están haciendo con los pocos recursos que tienen, ya han empezado a trabajar y están pidiéndonos ese apoyo, acompañamiento de esos fondos para poder expandir lo que están haciendo o cubrir los gastos que ya están incurriendo. Así que yo por lo menos he visto que de las organizaciones con quien Hispanic Federation trabaja, que son más de 120 organizaciones en estos últimos 2 años y medio, nunca han esperado que el gobierno le da la luz verde a trabajar. Ellos responden a sus comunidades. Y cuando la comunidad muestra que tienen la necesidad, pues ellos responden. Ahora, el gobierno, a pesar de eso, igual seguimos insistiendo que sería ideal poder colaborar y alinear esfuerzos y mejorar los sistemas y los esfuerzos del gobierno para que ellos puedan atender mejor, y estamos nosotros, por lo menos hablando por Hispanic Federation, abiertos a colaborar en eso, pero nunca vamos a esperar a que haya una luz verde. Sabemos la burocracia que existe en el gobierno, siempre vamos a responder cuando vemos la necesidad, y a pesar de que esta emergencia ha sido bastante diferente, ¿verdad? Y que nadie quizás se había preparado para cómo se va a responder a una necesidad durante pandemia, cuando no puedes acercar a la gente de la misma manera. Igual se han adaptado, se han flexibilizado, han sido creativos y han respondido. Y eso nunca han parado de hacer en ningún momento. Y incluyendo no solo las emergencias de los terremotos y cosas así, sino la austeridad también, que podemos hablar de las emergencias que tiene Puerto Rico, de la economía y lo que hemos visto en eso. Y también las organizaciones sin fines de lucro han visto cómo pueden asegurar que sus comunidades reciben lo que necesitan, y como empezamos la conversación reclamando o amplificando todos los reclamos de esas comunidades. Tania, ¿querías reaccionar a lo que está diciendo Charlotte? Sí, quería realmente una respuesta que solo escuche un grupo de expertos siempre va a tener un tremendo ángulo ciego. A mí no se me ocurriría hacer recomendaciones sobre campos del saber que yo no domino, pero el sector de sin fines de lucro en Puerto Rico está compuesto de un grupo de expertos y expertas en materias sociales, sin las cuales estás realmente dando palos a ciegas, porque la respuesta a una pandemia no se está ejecutando sobre un grupo de robots, se está ejecutando sobre unas personas de distintas edades, de distintos trasfondos, con distintas necesidades. Entonces, si tú no consideras los aspectos sociales, teniendo a tu disposición un grupo tan grande y diverso de expertos y expertas en ese tema, pues realmente es que, ¿verdad? Ahí es
donde tú ves que el fracaso es por diseño, porque no es por falta de disponibilidad de nuestro sector. Y pues sí, o sea, concuerdo con Charlotte de que nunca nosotros hemos esperado una luz verde de nadie para trabajar, y esta no es la diferencia, ¿verdad? Aquí estamos igual, todos en la calle haciendo nuestro trabajo. Pero sí, ciertamente pesa, ¿verdad? La cantidad de muertos de María nos pesa, la angustia post-terremotos nos pesa. Entonces, si uno siente que teniendo los mecanismos, la pericia, y ¿verdad? La experiencia acumulada de cómo ser más efectivos en una respuesta de emergencia poniendo a la gente en el centro, realmente es una tragedia para nuestro país no tener personas en el gobierno que reconozcan eso como algo importante, esencial, central, que desde el día 1 debimos haber estado convocados. Así que, o sea, seguimos disponibles, pero al mismo tiempo vamos a estar vigilantes a denunciar, ¿verdad?, la negligencia y la violencia estatal, porque esas cosas están ocurriendo a la vista de todos. Marcos nos escribió por el chat que quería también aportar, Marcos. Y Ariana también, luego de Marcos, ¿verdad? ¿No? Quería abonar a lo que dijeron las compañeras, que de hecho no estamos esperando una luz verde de nadie, pero también reconocemos que el Estado tiene una responsabilidad de la cual no queremos relevarlo. Entonces sí es importante, y en el caso nuestro, estar en esa mesa y seguir insistiendo en los planteamientos, porque al final del día, aunque estamos conscientes de que no es un asunto de caridad, es un asunto de derechos humanos, las organizaciones estamos recibiendo el embate de la gente que no tiene comida y que muchas veces nosotros, aún conscientes de que es un asunto de derechos humanos, tenemos que responder con medidas de alimentar, de acompañar, que tradicionalmente sabemos que solamente ponen una curita, pero es justamente por las voces de la gente es que hay que estar en esa mesa, y no solamente las organizaciones. Yo creo que en esa mesa también debe haber representación del liderato comunitario. Y sabiendo que el gobierno central tiene una responsabilidad, también seguimos insistiendo, pero ya hemos comenzado muchas organizaciones a trabajar con los municipios, que sabemos también que tienen la primera línea de la gente, y muchas organizaciones ya hemos hecho acuerdos con los municipios para establecer comedores, para pensar planes a mediano plazo, y yo creo que en ese sentido, pues sí hay que estar en la mesa de toma de decisiones, denunciar, como dice Tania, pero seguir trabajando, y no solamente al nivel del gobierno central, sino también al nivel de los municipios, que muchas organizaciones lo están haciendo. Gracias, Marcos. No sé si alguna de las otras participantes quiere aportar ya a manera entonces de cierre, y les agradezco por su tiempo. ¿Alguna de ustedes? Okay. Quizás traer eso, por la línea de Tania, nos pasó lo mismo ante la austeridad. Salieron principalmente hombres blancos expertos en economía a hablar de los impactos de la austeridad y de la deuda, sin tomar en consideración que las más afectadas por la austeridad íbamos a ser las mujeres, con muy pocos espacios de participación, y obviamente no todas las mujeres por igual. Y ahora ante la pandemia, pues los expertos de nuevo son grupos de hombres y otras figuras enredados en escándalos de corrupción, mientras el país se está jugando la suerte. El llamado ciertamente es a que distancia física o cuarentena no equivale a mordazas, ni tampoco equivale a renunciar a los derechos más fundamentales. Las organizaciones que hacemos el trabajo de justicia social, las organizaciones sin fines de lucro, hacemos nuestro trabajo no para suplir las carencias del gobierno, sino porque tenemos una promesa de transformación social. Y esa transformación social es algo que perseguimos con, sin y a pesar del gobierno mismo. Y es importante, ¿verdad?, que se tenga en cuenta que, de nuevo, el interés en incidir, el interés a veces en ilustrar, el interés incluso en colaborar con puntos estratégicos con el gobierno, no significa que dependamos de este aparato gubernamental que de por sí no sirve. El sistema está roto y de nuevo ya están saliendo los titulares de que estamos de nuevo descubriendo la pobreza o que esto revela la desigualdad. Esto es el diseño del sistema, y las organizaciones que luchamos contra el diseño del sistema estamos haciendo esta otra propuesta de país de la cual han estado hablando aquí las compañeras. Muchas gracias, Ariana, y a todos y todas ustedes. Sabemos de la importancia de los servicios que ustedes ofrecen a la ciudadanía, y aparte de darles las gracias, quiero decirles que este foro de Microjury siempre continúa abierto
para que den a conocer sus propuestas y lo que están haciendo durante el COVID-19. Así que muchas gracias por su tiempo, y a ustedes televidentes también les queremos dar las gracias y exhortarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.